5, versículo 1 al 11, Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11, dice: resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Me resisto a no usar lentes. Amén. Ahorita estábamos cantando la canción de Tú me amaste. Qué bonita canción, amén. A mí me gusta mucho esa canción. Y dice: aún sabiendo que te fallaría, aún sabiendo que no haríamos lo correcto, Cristo Jesús decidió morir por nosotros. Ahora quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos pecadores hay aquí? Los que no levantaron la mano, mentirosos. Dios quiere perdonarte, amén. Así como Dios nos manda a cada uno de nosotros perdonar. Si alguien te hace daño, si alguien causó, amén, una herida en tu vida, Dios te llama a perdonarlos. Pero así como Dios te manda a perdonar a otros, la Biblia también es bien clara y espera que nosotros aceptemos el perdón de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios ahí en nuestro texto: porque ya hemos sido justificados por Cristo. Y si Cristo nos perdona, y si Cristo es el que nos justifica, no tenemos por qué estar viviendo una vida de condenación. No tenemos por qué estar viviendo una vida escondiéndonos de Dios, viviendo en vergüenza. Y ya tenía tiempo queriendo predicar este tema. Estaba hablándolo con mi esposa, y hace como una semana y media, 2 semanas aproximadamente, y que muchas veces la falta de perdón en una persona es lo que hace que muchos cristianos vivan con vergüenza, que vivan sin querer servir a Dios libremente. Y es una lucha constante en personas que vienen a la iglesia pero que no han recibido el perdón de Dios. Ya se salvaron, ya hicieron oración de salvación, vienen a la iglesia, pero muchas veces batallan con eso. Ahora que soy cristiano y he fallado, ¿cómo Dios me puede perdonar? Ahora que soy cristiano y tengo estas luchas, estas batallas en mi mente con las tentaciones, ¿cómo Dios me va a poder perdonar? Muchos cristianos conocen la Biblia, sirven fielmente a Dios, han perdonado a otras personas que les han hecho daño, pero viven atormentados por sus errores. No se perdonan de sus malas decisiones, de los pecados que han cometido o fracasos personales. Y esto te lo digo porque es un problema muy común. Quizás no los ves, quizás tú vienes a la iglesia y ves a los hermanos sonriendo, pero es un problema muy común. Y no es porque el hermano sea débil o la hermana sea débil, no es porque no tengan una misma fe en Dios, sino porque quizás no han aprendido el valor del autoperdón, el saber que Dios te perdona cada vez que fallas. Ahora, ahorita voy a entrar a aclarar eso, porque van a decir: ahorita salgo y peco, acabo Dios me perdona. No, ¿ven? Pero hay un valor en el autoperdón, el perdón de Dios obrando en tu vida. Dice ahí en Romanos 8, versículo 1, Romanos 8, versículo 1,
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Amén. No hay condenación. Y la pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué si crees en Dios? ¿Por qué si creemos lo que dice su palabra? ¿Por qué si es que vivimos para y en Cristo? Si Dios te dice ninguna condenación hay, ¿por qué te sigues condenando? ¿Por qué te sigues culpando, amén, de cosas que Dios ya te perdonó? ¿Por qué seguimos viviendo una vida con una falta de autoperdón hacia nosotros mismos? Ahora sí aclaro. Como iglesia creemos que la salvación se pierde. Anda, ya se asustaron. La salvación se pierde. Amén. Es un regalo de Dios, sí, es un regalo, pero si a ti te dan un regalo y lo dejas allá arrumbado, ya lo perdiste. Creemos que la salvación se pierde. No vamos con la corriente del calvinismo creyendo que puedo hacer lo que yo quiera y Dios, y si me alejo de Dios, amén, igual me voy a ir al cielo. No pensamos eso, amén. Pero si estás aquí viviendo para Dios, sirviendo quizás en tu iglesia, buscando de Dios, y fallas y te arrepientes, Dios te perdona. Tu salvación sigue, amén. Ese regalo vuelve. Dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana. Pero si tú te vas de la iglesia, pecas deliberadamente, te olvidas de Dios y no te arrepientes, tu salvación está en riesgo, amén. Eso quiero dejar claro. Pero es muy diferente si estás en Cristo. Si estás en la iglesia, te estás buscando de Dios, no somos perfectos, amén. Fallamos cada día, una y otra vez. Digo una vez a un hermano: yo peco cada 5 minutos. Bueno, cada quien. Pero si te arrepientes, Dios te perdona y puedes seguir adelante. Ahora, el autoperdón no es justificar tu pecado, no es minimizar, amén, el pecado. El pecado trae consecuencias, amén, es grave el pecar. Tampoco es ignorar la responsabilidad que tenemos, amén, de vivir en santidad para Dios. Pero si somos honestos y no aparentamos, amén, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos fallamos en alguna u otra área de nuestra vida. No somos perfectos, y si hay alguien perfecto aquí, váyase, porque se va a contaminar. Amén. Si hay uno que no ha pecado, amén, y que está viviendo en perfección, ya deberías de estar en el cielo. El autoperdón es aceptar el perdón de Dios a tu vida. Independientemente de lo que hayas hecho, lo que estés haciendo ahorita, arrepiéntete, cambia y sigue adelante. No queremos renunciar a la culpa, no queremos aceptar el perdón de Dios, y por ende no podemos vivir conforme a la gracia de Cristo Jesús, porque no hemos aprendido sobre el autoperdón. Y quiero ver como punto número 1, Dios te manda perdonar, y este mandato también te incluye a ti. Dios te manda perdonar, y este mandato también te incluye a ti. Efesios 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, el perdón es un mandato de Dios. Un cristiano tiene que vivir, amén, su vida perdonando constantemente. No puedes estar guardando rencor hacia una persona, no puedes estar guardando odio hacia alguien. Y Dios no te sugiere: si quieres, perdona. Si se te hace fácil perdonar a esa persona, no, Dios te dice: perdona, porque si no, Dios no te perdona a ti. Y acuérdate que el perdón se da sin importar si la otra persona lo merece. Muchos dicen que el perdón es un regalo para nosotros mismos, amén. Ya la otra persona, si no lo merece, si sigue mal, si te sigue haciendo cosas, tú perdónalos, amén, y déjalos ahí que sigan. Tú tienes que perdonar para soltar. ¿Se han escuchado eso?
Pero ¿qué pasa cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos? No soltamos, sentimos que no merecemos el perdón de Dios. Pero piensa en esto: si Dios ya nos perdonó, si mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, si lo hizo gratuitamente, amén, entonces vivir sin autoperdón, estás haciendo a un lado el sacrificio de Cristo. Estás diciendo: lo que hizo Cristo no importa. Sí, yo sé que Cristo ya murió por mis pecados y ya me perdonó, pero no importa. No lo estás tomando en cuenta. O sea, la palabra de Dios, que Él vino y murió por nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Los que hiciste, amén. Los que estás haciendo, hermano, porque ya te caché. Y los que puedes llegar a hacer. Y vuelvo y repito, no es una licencia para pecar, pero tienes que tomar muy en cuenta esto. El problema es que muchos cristianos ya saben esto. Ya saben que Cristo perdona, ya saben que Dios es un Dios misericordioso, pero aún así no aceptan el perdón. Y dicen: Dios ya me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Dios ya me perdonó, pero yo no merezco su perdón. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás contradiciendo a Dios. Estás poniendo tu lógica o tu juicio por encima del de Dios. Lo que tú crees: yo no puedo perdonarme. Pero lo que tú crees y lo que tú piensas no está por encima de lo que ya está escrito. Dios ya te perdonó. Y esto me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo. Yo sé que ya conocen esa historia, pero es ese hijo que fue con su padre, le pidió la parte de la herencia, fue y malgastó su dinero, terminó comiendo ahí con los marranos, y estando en la situación más crítica de su vida, decidió volver a su padre. Dice la palabra que volvió en sí y miró y dijo: voy a volver a la casa de mi padre. Dice ahí en Lucas 15, versículo 18 al 24. Lucas 15, versículo 18 al 24. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ahora, muchos ya conocen la historia del hijo pródigo. Y decimos: sí, son todas aquellas personas que se han alejado de Dios y después vuelven. Pero quiero que enfoques tu mente, tu atención, amén, en esto. El hijo reconoció el pecado. Dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Dice: voy a volver al Padre. Pero cuando regresa al Padre, Él dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya no me tomes como hijo. Tómame como un trabajador más de los que tienes. Pero lo importante de la historia es que el hijo vuelve con esa culpa, vuelve con ese sentimiento de vergüenza, amén, de pena de que ha fallado, sintiéndose indigno de volver al Padre. Dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no le importa lo que está pasando. No le importa lo que hizo, no lo deja ni terminar. Y el padre empieza a decirle: ¿sabes qué? Traigan el anillo, traigan el vestido, tráiganle sandalias porque anda de descanso, pónganle ropa nueva, y pide que armen una celebración. Ese es el mismo corazón de Dios con sus hijos. Tú puedes fallarle a Dios, porque todos fallamos, pero si te arrepientes genuinamente y con un corazón, amén, quebrado,
quebrantado y vienes a Dios y Dios, perdóname, no puedo, he fallado, ayúdame. Dios no te va a decir, bueno, no, ya no eres mi hijo, eres mi trabajador. Piensa en esto, el Padre ya lo perdonó. Él está contento de que su hijo pudiera darse cuenta, falló. Así son los muchachos. Yo creo que todo padre entiende. Los hijos son bien tremendos. Amén. Van a hacer de todo y nos van a fallar. Yo sé que mis hijas un día me van a querer fallar y voy a tener que estar ahí corrigiéndolas por eso desde chiquitas. Pero si me hacen algo, yo las voy a perdonar. Yo creo que tú a cualquier hijo lo perdonarías. Sí, así es. Yo me acuerdo de mi abuelito. Tiene una hija bien tremenda. Fue a dar a la cárcel y la hija se había peleado, metieron a la otra señora también ahí a la cárcel, y mi abuelito fue con un corazón, es bien duro, pero fue con un corazón de padre y dijo, te voy a sacar, hija, vente, vamos, voy a pagar la fianza. Y la hija dijo, no, yo aquí me quedo, si van a sacar a la otra, yo aquí me quedo, y se quedó en la cárcel. Y hasta el día siguiente salió, pero mi abuelo con ese corazón, amén, de ir a rescatar a su hijo, aunque había hecho mal, fue y la sacó de esa cárcel. Ahora, así es Dios. El Padre ya nos perdonó. Él está contento de que reconozcamos que hemos hecho mal. No le pide el dinero de regreso. No le dice, te gastaste mi herencia. No le reclama en dónde estuvo todo ese tiempo. Sino que simplemente cuando ve que su hijo viene, lo recibe. Le devuelve todo lo que tenía como hijo. Pero el hijo no aceptaba el autoperdón. Él seguía sintiéndose, yo no soy digno porque te he fallado. Él venía con ese chip, fallé, pequé contra mi padre, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Muchos cristianos vuelven a Dios o están en Dios, amén, pero fallan y viven como este hijo pródigo. No se ven como hijos, no pueden aceptar el perdón de Dios para sus vidas. Cristianos dentro de la iglesia, al momento que fallan, ya dicen, yo ya no puedo servir a Dios, yo ya no soy hijo de Dios. Se sienten indignos cuando si supieran el gozo que le da Dios cuando tú te arrepientes. Por eso hacemos el llamado al altar todos los servicios, porque yo sé que no son santos, hermanos. Necesitan venir, arrepentirse, pedir perdón. Si fallaron lunes, martes, el miércoles vienen y se ponen a cuentas con Dios, o diariamente, porque ese es el gozo que siente el Padre. Cuando viene el Hijo, reconoce su falta, reconoce su pecado, y Dios está dispuesto a perdonarte. Mateo 18, versículo 21 al 22. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahí está Pedro preguntando a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este corroso que me anda molestando? 70 veces 7 le responde Jesús. Ahora piensa, Jesús se lo está diciendo a un hombre, a una persona. Le está diciendo, tienes que perdonar 70 veces 7. Eso nosotros. Imagínate cuánto más te va a perdonar Dios. Si eso nos pide Dios a nosotros, siendo imperfectos, siendo humanos, sabiendo que nos es difícil perdonar, ¿cuánto más Dios es capaz de perdonarte? Pero está en ti el recibir y aceptar el perdón. Es como alguien que estuvo en la cárcel. ¿Cuántos han estado en la cárcel? Ay, qué bueno, ¿qué? Es como alguien que estuvo en la cárcel. Lo dejan libre, paga su condena, sale de la cárcel, pero cada día sigue yendo otra vez a la cárcel por decisión propia. Dice, a mí me gustó la cárcel, déjame voy y me meto a la celda otra vez. Yo quiero estar aquí en la cárcel. Así te ves tú como cristiano, queriendo volver a la culpa, queriendo volver a la condenación, sabiendo que Cristo ya pagó por tus pecados,
ya te sacó de la cárcel y lo único que tienes que hacer es arrepentirte genuinamente y seguir adelante. Si fuéramos perfectos, hermanos, ya estuviéramos en el cielo. Y si todos los que hemos pecado no hiciéramos nada para Dios, nadie estaría sirviendo a Dios. Dice en Proverbios 24, versículo 16. Proverbios 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Ahora, una persona justa es una persona recta, alguien que está bien delante de Dios. Pero nos dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Eso es lo que hace el justo, se levanta, sigue. Por eso es justo, amén. Y nosotros no estamos justificados por nuestras obras, no estamos justificados por lo bueno que somos, estamos justificados por Cristo. Quiero ver como segundo punto, la culpa y la condenación no provienen de Dios. La culpa y la condenación no provienen de Dios. Tienes que entender que estando en Cristo ya no hay condenación. Y ahí te va la diferencia. Amén. Aún como cristianos fallamos. Aún como cristianos cometemos errores. Quizás no deliberadamente, pero caes, amén, en algo. Quizás te molestas con alguien, le hablas mal a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Pero la condenación y la culpa no vienen de Dios. Dice la palabra de Dios que con cada tentación Dios pone una salida, amén. Pero a veces, si somos honestos, no la tomamos, preferimos caer. Y cuando fallamos estando en Cristo, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti y te empieza a conviccionar. Hiciste mal, arrepiéntete, vuelve a Dios. Y hay una gran diferencia entre convicción y condenación. La convicción viene de Dios. La convicción viene del Espíritu Santo. Es el que cuando fallas o cuando pecas te dice arrepiéntete, hiciste mal, corrige lo que estás haciendo. Viene el Espíritu Santo, te dice pecaste, te llama a arrepentirte, y cuando te arrepientes te empieza a restaurar. Y puedes seguir adelante tu cristianismo, puedes seguir adelante sirviendo a Dios. En cambio, cuando llega la condenación a tu vida, no es el Espíritu Santo, amén, ni es Dios condenándote, es el diablo, es el Chucky, es la hermana Elsa. Es el enemigo que llega a tu mente y te dice, pecaste. Es el acusador, pecaste. Y en lugar de señalar el pecado, te señala a ti. Tú pecaste, porque el pecado lo puso él, la tentación la puso él. Dice, tú pecaste. Pecador, ¿cómo te atreves a decir que eres cristiano? No, que muy cristiano. Ahí vienes a la iglesia y sigues pecando. Y la condenación crea en ti vergüenza. Y ya no voy a ir. No, hombre, ¿para qué sirvo? Y viene la culpa y te frena espiritualmente. Te hace sentir que ya no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Pero la diferencia de la convicción a la condenación es que la condenación nunca te lleva al arrepentimiento. Solamente te hace sentir mal, te hace sentir culpa, vergüenza. Dice ahí en 2 Corintios 7, versículo 10. 2 Corintios 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muchos cristianos mueren espiritualmente porque no aceptan el perdón de Dios. Viven en condenación y llega un punto en su vida en que dicen, yo ya no puedo ser perdonado, y se va al mundo otra vez. Y dice, la tristeza del mundo produce muerte. Hay una gran diferencia y un claro ejemplo en la Biblia de dos discípulos de Jesús, Pedro y Judas. ¿Cómo me encanta Pedro? Pedro yo creo que tiene raíces mexicanas hoy. No va a decir algo mexicano. Pedro negó a Jesús. Él falló.
3 años estando con el maestro y llegaron, tú eres uno de ellos, no. Sí, tú eres uno de ellos, y con maldición negó a Jesús. Pero después se acordó de su maestro, lloró, se acordó de las palabras que Jesús le dijo, tú me vas a negar antes de que cante el gallo. Y se arrepintió. ¿Pedro fue perfecto? No. ¿Pedro pecó? Sí. Pero siguió adelante en Cristo. Y después, cuando tuvo ese encuentro con Jesús después de su resurrección, Jesús lo pudo restaurar. Ahora, todo lo contrario a Judas. Judas traicionó a Jesús, lo vendió por monedas de plata. Y después, si te fijas y lees tu Biblia, llegó una condenación. Se sintió mal. Dijo, yo hice mal, voy a regresar las monedas a los sacerdotes. Y lloró y quiso devolver el dinero, pero no hubo arrepentimiento. Hubo condenación por su culpa. No fue la convicción de Dios en su vida, sino que fue una condenación del enemigo. Tú lo entregaste. Por tu culpa lo mataron. Y no buscó una restauración, y esto lo llevó a morir, a ahorcarse. Esos 2 discípulos pecaron al mismo tiempo casi, pero solo uno aceptó el perdón. Y yo estoy totalmente convencido que si Judas hubiera buscado a Jesús en lugar de matarse, Jesús lo pudo haber perdonado. Sí, ya me entregaste, Judas, de modo, ya sufrí, era lo que tenía que pasar. Y Jesús lo hubiera perdonado después de traicionarlo. Jesús lo hubiera restaurado igual que a Pedro, pero eligió la condenación en lugar de la convicción. Y eso es lo que pasa cuando uno no se autoperdona. Elige la condenación en lugar de la convicción del Espíritu Santo. Dice en Juan 21, versículo 15. Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Las mismas 3 veces que Pedro lo negó, las mismas 3 veces que Jesús le preguntó, ¿me amas? Y cuando Pedro se topó con Jesús, quizás Pedro por dentro decía, me va a decir que sí lo negué. Me va a decir que hasta le dije maldiciones. Y 3 veces. Pero Jesús no le recordó nada de eso. Jesús llegó con Pedro directamente y le dijo, a ver, Pedro, ¿me amas? Y lo restauró. Y aceptó el perdón y siguió adelante. Algo que tienes que saber es que si ya te arrepentiste, si ya eres hijo de Dios y Dios ya te perdonó y Dios ya borró tu pecado, Dios ya no se acuerda de tus pecados. Dios no es como nosotros, amén, rencorosos. No los archiva en una gaveta, no los guarda, dice la palabra de Dios que los echa a lo más profundo del mar. Hebreos 8, versículo 12. Hebreos 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando Dios te perdona, Él decide no volver a recordar tu pecado. El que te lo recuerda es el enemigo, o tú mismo que ahí estás, no te quieres perdonar solo. Y cuando nosotros lo traemos a nuestra mente constantemente, estamos viviendo fuera de la gracia de Dios. Ahora acuérdate, sí hay una gracia merecida, amén, es la que pagó Cristo en la cruz. ¿Cuántos tienen deudas? Ya solitos estamos trampos. Hablaba con un hermano, no voy a decir nombres para no quemar a la raza. Me decía que pagó su casa con un crédito bancario, tal, una cantidad mensual, tantos años, y hasta que lo terminó. Y qué bonito se siente cuando sales de un compromiso, de una deuda. Pero ¿qué pensarías si ya estando liquidado tu deuda, si ya estando liquidado el préstamo, una persona sigue pagándole al banco o a la persona por gusto?
Sí, ya liquidé toda la deuda, ya acabé, pero te voy a seguir abonando. Me gustó pagarte 5,000, 10,000, 12,000 pesos. Si él quiere seguir abonando, se vería raro, ¿no? Si está zafado de esta persona, yo me quedaría con el dinero. Es lo mismo que tú haces cuando no aceptas el perdón de Dios. Cristo ya pagó la deuda, pero tú sigues volviendo a querer caer en condenación, tú sigues cayendo en vergüenza, en culpa, cuando Cristo ya te ha perdonado. Dice ahí en Juan 19, versículo 30, Juan 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es, o el pago está hecho, o ya está cumplido. El pago de nuestros pecados, el perdón por cada uno de nosotros, se consumó en la cruz. Ya está pagado. No hay nada pendiente, amén, que puedas hacer para tu perdón. Pero está en ti el poderte autoperdonar. Y quiero ver como último punto, el autoperdón nos libera para vivir. El autoperdón nos libera para vivir. Ahora te quisiera decir que todos mis años de cristiano nunca he pasado por esto. Digo, te quisiera decir, porque sí lo he pasado. Ven, ha habido momentos en mi vida, más en mi juventud. Es difícil ser joven y servir a Dios, amén. Pero que fallé mucho estando en Cristo. Pero pastor, pecador, sí, fui pecador y soy pecador todavía. Y venían pensamientos a mi mente como, ¿qué haces en la iglesia? ¿Por qué estás sirviendo en la iglesia? ¿Cómo puedes hablarle a la gente de Cristo si acabas de hacer esto ayer o hoy? Y hubo un tiempo en mi juventud que hablé con el pastor que tenía. Y le dije, pastor, ¿sabe qué? Sáqueme de todos los ministerios. Ya no voy a subir a tocar. No, es que eres el mejor músico que tengo. No me dijo eso, bueno, fuera que me hubiera dicho eso. Le dije, ya no voy a tocar, pastor. Ya no puedo estar en los ministerios. Me salí de los grupos de conciertos. Les dije, ya no voy a ir a evangelizar, porque tenía vergüenza. O sea, sigo pecando, sigo fallándole a Dios. Y ese pastor que tenía, el pastor Zenón, ya muchos lo conocen, tiene un amor y una gracia por las personas. Y me dijo sin saber, amén, yo no lo había contado. Dijo, todos pasamos por cosas. Todos fallamos. Todos nos sentimos mal. Por eso es que venimos a Cristo. Y Él nos perdona. Y tenemos que seguir adelante. Ve, métete al cuarto de oración y ponte a cuentas con Dios. Y me metí al cuarto de oración, salí y nada más me apuntó, súbete. Y ahí voy para arriba otra vez. Ya no supe qué decirle y me subí a tocar. Y seguí adelante. Ahora, estoy muy seguro que si me hubiera dicho, no, pues bájate. Sí, fallaste, ya no sigas. Y yo hubiera seguido fallando y fallando y fallando sin esforzarme por estar bien. Se me hubiera hecho más fácil dejar lo bueno y seguir con lo malo en lugar de esforzarme por estar bien sirviendo a Dios. Porque ya no había un compromiso. Porque ya no había el compromiso de mejorar. Ahora, yo sé que personas en la iglesia fallan. No estoy ciego, no me hago de la vista gorda. Yo sé que personas fallan. Yo sé que personas no son perfectas. Y ahora no te estoy dando una licencia para que peques. Pero si fallaste, busca de Dios. Arrepiéntete. Dios te perdona. Y si Dios te perdona, ¿quiénes somos nosotros para juzgarte? Sigue adelante. Amén. Lamentaciones 3, versículo 22 al 23. Lamentaciones 3, 22 al 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora, gloria a Dios, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Dice el texto, si no ya hubiéramos sido consumidos.
ya no estuviéramos, amén, con vida, ya nos hubiera caído un rayo del cielo. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Ahora, el autoperdón del que te hablo no se trata solamente de nosotros. No se trata de solamente, me voy a perdonar para sentirme bien. Me voy a perdonar porque necesito tener una mente sana, mente sana, cuerpo sano. Se trata de aceptar la misericordia de Dios. Se trata de aceptar, amén, lo que Dios hizo por nosotros. Es esa compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros, ese perdón que Dios te puede dar diariamente. Y si estás batallando y estás luchando y te estás esforzando, síguelo haciendo. Perdona y perdónate a ti mismo. Acepta la misericordia y la gracia de Dios para tu vida. Ahora, cuando tú lees la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios fallaron. Todos. Si te pones a leer bien, no hay ningún santo, amén, en la Biblia. Por eso no los tenemos aquí como la Iglesia Católica, que San Judas y San no sé quién. Todos fallamos. Todos en la Biblia, hombres, amén. Jesús no. Hombres fallaron. Pero siguieron adelante buscando a Dios. David falló. Pedro falló. Paulo, aunque no lo dice tan así, ahorita lo leemos, falló. Pero siguieron adelante. Eso es lo que los mantuvo. Eso es lo que los hizo moverse a Dios. No hay cristianos perfectos, sino la gracia de Dios obrando en nosotros. Dice en 1 Corintios 15, versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y ahí Pablo está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no negó su pasado. Él pecó y falló mucho sin conocer a Dios. Pero aún estando en Cristo, hay unos versículos, no los anoté, pero los puse. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Palabras de Pablo, el apóstol, el grande. Otro texto dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pero Pablo no permitió que eso le afectara. No permitió que definiera su futuro y su propósito en Dios. Él siguió adelante. Hay consecuencias cuando no aprendes a perdonarte. Hay consecuencias cuando tú no aceptas un autoperdón y aceptas la misericordia y la gracia de Dios a tu vida. Uno, hay falta de gozo. No te puedes gozar libremente. Hay una inseguridad espiritual de decir, no soy digno de estar ante Dios. No hay libertad para moverte en las cosas de Dios. Y hay una oración o una relación con Dios sin confianza. Porque cuando tú le fallas a una persona, ni te quieres acercar con esa persona. O lo ves y le sacas la vuelta porque le debes algo. Con Dios pasa lo mismo. Cuando tú no aceptas su misericordia, su gracia, no te autoperdonas, tienes una falta de gozo, una inseguridad espiritual, una falta de confianza para acercarte a Él. Y la culpa constante te roba, amén, tu fe en Cristo. Por eso te digo, perdónate. Porque cuando aprendes a perdonarte y a seguir adelante, maduras espiritualmente. Te das cuenta que sí, la vas a regar a veces. Pero por eso puedes arrepentirte todos los días. Por eso puedes seguir en Dios y hay un crecimiento en ti y sientes una paz y sientes un gozo y tu vida es restaurada. Porque ahora ya estás confiando en que Dios te ha perdonado, en que Dios ya te ha hecho libre de la condenación. Dice en Gálatas 5, versículo 1, Gálatas 5, versículo 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Para cuántos pecadores hay aquí? Amén. Ahora sí todos. Cristo nos perdona. Amén. Nosotros debemos perdonarnos. Quiero que inclines tu